¿Quién es el autor? ¿A quién le debemos la película? ¿Quién merece el reconocimiento? Muchos se han cuestionado esta pregunta en varias ocasiones y en el día de hoy no es la excepción. Jan Mitri decía que de entrada la pregunta sobre quién es el autor de un film era una pregunta mal formulada porque eso suponía que todas las películas se hacían de la misma forma. El problema sobre la paternidad del film radica en que las películas son obras colectivas. Brian Rosero es el productor de Oniria en Sombras, una película que se hizo famosa por la escena de una mujer en el balcón que piensa en suicidarse, pero, para ser sinceros, eso a Brian le importaba poco. Brian estudió producción de cine en Estados Unidos y eso hizo que fuera un productor que nadie quiere tener. Opinaba sobre todo, quitaba y ponía cosas de la película a su antojo y repetía todo el tiempo la misma oración. Sin mi dinero, esta película no sería posible. Y seamos sinceros, eso es cierto, nadie más la hubiera financiado. Así que, según Brian y la educación estadounidense que recibió, él es el autor de la película. En industrias como la estadounidense, la productora se coloca como relativo autor. Manosea el guion a su antojo y la película muchas veces termina viéndose como la productora quiere y no como el director la visualizó. Daniela está intentando recordar lo que dijo su instructor de yoga sobre la ira y la importancia de la respiración para controlarla. Daniela estudió dirección de cine en París. En Europa la definición de autor se carga sobre el director. Para la industria europea, el director, quien hace a la vez de guionista, es el dueño y señor de la obra cinematográfica. Daniela no puede concebir que esta discusión se esté dando. Para ella, la autora de la icónica película Oniria en Sombras es ella. Brian insiste en citar una vieja frase del cine. Muchas veces la obra pertenece al que la paga y no precisamente al que la trabaja. Viva Hollywood. La película fue un boom mediático, pero para ser sinceros no era tan buena. Fracasó en todos los festivales a los que asistió y a excepción de un departamento, todo fue criticado. Todos los premios que ganó, los ganó por su diseño sonoro. María Paula fue la encargada de crear esa magnífica banda sonora y para ella, si de mérito se trata, ella debería ser considerada la autora de la obra. Los aplausos deberían ser suyos y adivinen qué. ¿Se acuerdan de la escena icónica de la mujer en el balcón que se quería suicidar? Esa idea fue suya. La escena no estaba en el guión y María Paula recordó las noches depresivas en el balcón de su casa y decidió proponerlo. Pero es que ese es precisamente el problema sobre la autoría del cine. Todos aportan algo y el público decide a qué le da valor y a qué no. El público decide qué hace a esa película particular y qué debe ser tirado al olvido. Mientras que el poeta puede esperar a que llegue la inspiración en solitario, el cineasta tiene que adaptarse a todo un proceso de producción y a un cúmulo de varias ideas de las que tiene que hacerse parte, quiera o no. Entonces, ¿quién es el autor? Luisa, amiga del grupo de cineastas, recomendó a todos leer un libro llamado Principios para una teoría de la realización cinematográfica. Ahí, después de un arduo análisis y de divagar entre el concepto de autor, se llegó a la conclusión de que la única manera de saber con exactitud quién es el autor de un film es saber de manera precisa cómo fue el proceso de creación y quién aportó qué. Pero no hay una manera generalizada de definir esto. La discusión se extendió a la cabeza de Daniela con otra pregunta. Empezó a pensar sobre la obra en sí y sobre la creación artística. ¿De dónde sale la creación artística? ¿Cómo se produce? ¿Es realmente un chispazo de inspiración o qué influye en las ideas creativas? Esto se convirtió en una obsesión para Daniela, así que empezó a investigar sobre el tema. Lo primero que encontró es que algunos dirán que las creaciones artísticas son un conjunto de ideas organizadas de cierta forma en pro de un mensaje, pero también se encontró con una particularidad que le resultó bastante graciosa. Hace mucho, pero mucho tiempo, la creatividad y las creaciones artísticas se adjudicaban a un ente universal y divino que llevaba al artista a la creación de una gran idea. Es decir, que según ellos el proceso artístico era un proceso metafísico y las buenas obras una especie de milagro. Después encontraría que un tal Hipólito dijo que la creación artística tenía que ver con tres cosas del artista: la raza, el entorno y el momento.
Otros dirán que las personas capaces de realizar obras artísticas eran simplemente genios. Así que Daniela pensó, esto es un problemón. La mirada del artista como genio impide que realmente se pueda hacer un análisis científico y serio sobre la proveniencia de las ideas y la creación artística. Después de unir todo esto, Daniela quiso aterrizar estas ideas a la creación del film y sacó varias conclusiones. Una de las más importantes, y la que sería la tesis del libro que escribiría años después, es que la creación cinematográfica es más producto del estudio que de la improvisación y, aunque en un principio la película sea un asunto meramente intuitivo, su naturaleza implica un desarrollo consciente que piensa todo el tiempo en el espectador y en la entrega del mensaje.